Mis estimados auditores, espero que disfruten de mi novela Amapola, segunda edición. Gracias, un abrazo. Capítulo primero. Remembranzas de la Villa de las Acacias del río Yuma. Amapola Hernández. Año 1896, La Chivatera, departamento de Cundinamarca. Esa hermosa mañana primaveral, se despertó Amapola Hernández muy temprano como de costumbre, a eso de las 4 de la madrugada, a hacer los quehaceres diarios de su rancho de breca y techo de zinc oxidado. Sentada, al borde de su cama, se quedó un buen rato, contemplando el sueño apacible de su boga. Ella, una mujer hiperactiva y temperamental, delicada y laboriosa, que ante las adversidades y los problemas inesperados, que no podía resolver, se derrumbaba moral y sentimentalmente. Y esto obedecía a la infancia sufrida, por los maltratos de su progenitor, hombre enchapado a la antigua, todo un machista, intransigente, que miraba a las mujeres, como esclavas del hogar. Ella se incorporó de su cama, girando su esbelto y sexual cuerpo, y con sus dos delicadas manos, toma la cara de su amado le dio un beso en su frente. A la vez que con su dedo pulgar derecho, lo persignaba, encomendándolo a todos sus santos. Luego, acomodó su cubrelecho descendido y lo arropó hasta el cuello. Posterior a ello, Amapola Hernández cruzó el umbral de su alcoba y se dirigió a subir las 20 huellas de la escalera, hasta coronar el entablado de su amplio balcón y allí, se condujo hacia sus queridas plantas ornamentales, a revisarlas y a observar sus frutos, sus hermosas flores, las cuales le daban vida a los habitáculos de su hogar. Sus frondosos helechos, sus hortensias, sus orquídeas, transformaban su árido corredor entablado en madera de cedro y su antepecho de bolillos de macana, en un ambiente fresco y acogedor, en esos cálidos veranos. Ella veía su ilusoria audacia y a la vez sugestiva personalidad reflejada en estas plantas y ese instante mágico de comunión con la naturaleza, cuando regaba sus helechos, sus crotos y sus flores, lo comparaba con los rayos del sol, el frescor de los riachuelos y la esperanza de la primavera. Amapola Hernández se cuestionaba acerca de la enfermedad de su amado Pedro Ruiz. Carajos. Tengo un hurgo de cosas por hacer ahora y en verdad, no sé qué hacer. Realmente, estoy preocupada por mi Pedro, por mis hijos, ¿qué será de mí, si mi Pedro me deja? Pedro, como siempre, no me dice nada, no se queja, solo rezonga sus gualas perros. Si tan solo me dijera, hoy no tengo ganas de comer, mujer, ni de hacer nada. Percibo que su enfermedad está muy avanzada y ya no hay nada que hacer, confiar en la voluntad de Dios y su Santísima Madre. Madrecita querida, Virgencita del Carmen, hazme el milagrito, devuélvele la salud a mi boga. ¿Cómo hago para calmar mi ansiedad? Dios mío, ¿qué hago? Y con ello logró mitigar un poco sus nervios. Allí, en su gran balcón amplio, por cierto, entablado en madera, con un pasamano de bolillos de macana y esta estructura sostenida por pilastras de 4 metros, con vigas de madera, mirando hacia el río Grande de la Magdalena, hermoso paisaje portuario fluvial, Amapola Hernández empezó a mirar las cosas con algo de resignación. En un rincón del mismo balcón, remataban las atarrayas y el chichorro y una pequeña butaca en madera rolliza, que era el sitio de trabajo de Pedro Ruiz, su amado esposo, cuyo oficio era el de pescador. Allí, en esas horas de la madrugada junto a su amada, Pedro experimentaba una profunda sensación de ingratitud y temor que, debido a su personalidad introvertida, lo amargaba internamente, reflejándose en su fruncida frente. Ello obedecía a que él presentía, desde hace mucho tiempo atrás, que algo terrible e incurable le estaba ocurriendo a su cuerpo y veía como los cuidados y mimos de su mujer, eran constantemente improductivos. Debido a su estado de irritación y tensión incesante, que expresaba constantemente, echaba maldiciones a los 4 vientos, cuando veía que no se podía valerse por sí solo. Se había acostumbrado a vivir encerrado en sí mismo. Amapola, mi hija, alcánzame una taza de agua café, replicó desde la penumbra Pedro Ruiz, a su esposa. Ya voy, Pedro, espérame unos segundos, acabo de rociar mis plantas. Pasaron unos 10 minutos y esta vez en forma agresiva y fuerte, Pedro Ruiz ordenó su esposa. Mujer, el agua café,
Carajo, es para hoy. Ya voy, Pedro, cálmate un poco, recuerda, que tú no puedes tener sobresaltos. Si tienes razón, mi amada, perdóname de nuevo, mujer, mi iguala perro. En ese preciso momento, ellos hicieron silencio y se quedaron viendo frente a frente en esa madrugada, en el amplio corredor de su balcón. Pedro, fumándose su chicote, siguió tejiendo sus chinchorros y atarrayas, mientras que su mujer ponía pies en polvorosa hacia la cocina. Como una araña sentado, en su butaca, Pedro Ruiz, tejía las redes de pesca y uno a uno, esa serie de hilos tejidos y amarrados a una relinga superior y de flotadores y a una relinga inferior de plomos, iban tomando forma día a día, una trampa que se emplearía para capturar peces. Aquel rincón se había convertido en vitrina de ventas, en donde se hallaban colgados los tipos de atarrayas ya bordadas y terminadas, las redes pasivas o red cortina y las redes activas o red de cerco o arrastre, elaborados con fibra natural de cáñamo, algodón o con fibras sintéticas de nylon. Y este amplio corredor de su rancho, se había convertido para él, su sitio de trabajo diario y su vitrina de ventas, para sus clientes. Pedro Ruiz, les aclaraba a sus clientes, los bogas y playeros del Río Grande de la Magdalena, los diferentes tipos y precios de las redes. Esta es una red NASA, esta es una red de cerco, esta red es una trasmayo, este pequeño es un copón, y estas redes grandes, son mis queridas atarrayas. Con ellas, caballeros, ustedes pueden atrapar las pequeñas tolombas, los medianos nicuros, los grandes bocachicos, los inmensos capaces e inclusive las escurridizas cuchas que se entierran en la arena del lecho del río. Pedro, absorto en sus pensamientos y amargura, solo quería dejarle a su amada amapola, un pequeño patrimonio comercial, que le ayudase a mitigar un poco la carga de sostener su hogar, en caso de que él falleciese pronto. Él hizo un receso en su labor artesanal de tejer las redes, aspiró fuertemente su pucho de tabaco y sus pulmones se llenaron de humo y luego lo expulsó en bocanadas que inundaron el balcón con ese olor agridulce del tabaco por unos segundos, los cuales fueron disipados por la brisa matutina que provenía del Río Grande de la Magdalena. Allí observó a su alrededor inmediato aquel ambiente de reposo y de trabajo de su casona porteña y descubrió cómo en cada rincón se hallaba la mano de su mujer. Su sutileza y gracia en los pomposos arreglos florales. Él observaba con admiración y agrado cual hechizo encantador la mano femenina que ejercía ella, su amada amapola, sobre sus flores recién cortadas y colocadas con estilo artístico en los finos jarrones de vidrio morano, o simplemente en un sencillo arreglo floral de flores silvestres predispuesto sobre una modesta consola o en el centro de la mesa de su comedor. Como también sus canastillas de helechos frondosos y verdes o sus orquídeas en flor, colgadas en la viga de madera superior de su balcón, que hacían juego con las macetas inmensas de barro que contenían sus matas ornamentales de chulas y crotos a las cuales, no se les veía por ningún lado, una hoja mustia. De pronto, surgió de la escalera, la figura femenina de su esposa, Amapola Hernández, portando entre sus manos una totumada de dulce brebaje. Mijo Pedro, aquí está el mate, con tu agua café, hirviendo, no te vayas a quemar, replicó Amapola, mientras colocaba la totuma entre sus manos. Pedro, maqueó un poco su cuerpo y sus manos temblorosas tomaron el mate, con el brebaje caliente y lo dirigió lentamente hacia sus gruesos labios, absorbió un poquito del brebaje. Guapucha, me queme la sinuoso, replicó Pedro, rezongando un poco y por instinto procedió a soplar el agua café, a puchitos. Amapola Hernández, mientras tanto, se desentendió un poco de Pedro y se dedicó en esos momentos a consentir y rociar sus otras hijas, sus amadas plantas y las flores frescas compradas en la nueva plaza de mercado. Amapola conocía el tiempo limitado de las vivencias de las plantas y rezongaba hacia adentro. Las margaritas y los girasoles me duran 2 semanas, los claveles y los crisantemos, me duran 1 semana, estas flores, hacen juego con mis frondosos helechos y mis chulas y crotos, sembrados en esas macetas de barro.
Y con esta loable labor, en verdad, logró crear unos espacios que insinuaban una sensación de suavidad de forma natural y relajante, dejando de lado esos adornos tiesos y formales de los cuadros que contenían figuras o composiciones rígidas, tan en boga, en los amplios salones, de los hoteles de su época. Era la hora de las medias nueves, ella con el dorso de su mano derecha secó su frente sudorosa, tomó su cintura con sus dos manos y se levantó de su taburete, dando así por terminada, su labor de jardinería diaria. Su jardín se hallaba ubicado en el rincón nororiental de su amplio corredor entablado, en la segunda planta de su casona. Luego, bajó peldaño a peldaño las escaleras de madera, se dirigió al vestíbulo y a los rellanos que precedía a la escalera. Allí colocó un caldero de cobre, repleto de flores silvestres, sobre una pequeña repisa, cuya función era recibir al visitante o a los clientes de su fonda, como una corriente calidad de amor y de belleza de la madre naturaleza, similar a una corriente de aire fresco. Amapola transformaba los espacios con la previa colocación de un estante de cristal, un invernadero en miniatura, conjugando sus adoradas plantas, con alguna figurita de animales como cebras, elefantes, delfines de cristal de color, consiguiendo de esta forma, cuando el astro rey dejaba colar sus haces luz, el efecto del primas descomponiendo la luz diáfana y dando paso a pequeños arcos iris, logrando con ello aspectos realmente insospechados al ojo humano de los comensales de su restaurante popular, y lograba que ellos respiraran y vivieran un ambiente afable y familiar. Y en los rellanos de la escalera y dentro de su cocina, se encontraba una pequeña ventana con perspectiva un tanto melancólica, y allí Amapola evocaba con nostalgia y alegría su bella época dorada, que estaba viviendo con su boga en la Chivatera, como centro portuario del interior del país. Y por ello no se cansaba de dar gracias a Dios y a la Virgen, por tantas bendiciones, que estaba viviendo, en medio de la adversidad. Luego, ella muy de temprano se disponía a arreglar sus mesas de madera rolliza, las cubría impecablemente con sus manteles de lino blanco, sobre los que colocaba un pequeño florero, con flores de cualquier especie, un salero, una canastilla con su juego de cubiertos de plata y un cenicero de barro. Rodeaban a las mesitas, 4 sillas tropicales de lona de pinta de colores, evocando e integrando con este ambiente, la vida diaria y comercial del puerto. Sus clientes de la fonda, los más madrugadores, veían como ese estante de cristal con su pequeño invernadero en miniatura, tomaba vida, junto con sus adoradas plantas y sus figuritas de animales como cebras, elefantes, delfines de cristal de colores, cuando el astro rey dejaba colar sus haces de luz, convirtiéndolos como por arte de magia, en duendes y hadas de los famosos cuentos infantiles, persiguiendo al arco iris de las 8 de la mañana, en sus pueriles imaginaciones de niños comparaban a Amapola con una gran hada madrina, confundiéndolos sus sentidos, con el placer de saborear sus típicos y deliciosos caldos hirviendo de entreverados o guiso de chivo, caldo de pescado, caldo de ministro, caldo de pajarilla o su famoso caldo de pericos de sangre de toro. Amapola Hernández, en su rincón afable de su improvisado invernadero, oía a lo lejos el ruido de los pitos de los buques que anunciaban el mediodía en la Chivatera y que se filtraba por sus dos oídos convirtiéndose en un sonido ensordecedor de bielas, cigüeñales y algarabía de seres humanos, donde se enfatizaban las voces de los capataces a los coteros exigiendo la pronta y segura descarga de sus mercancías, ubicados desde los buques cargados hasta las majestuosas bodegas, que se hallaban a 3 cuadras cuesta abajo y que a pesar de la distancia, todo ese ajetreo de la jornada se filtraban por aquella pequeña ventana, como si estuviesen los muelles a la vuelta de la esquina. Upa, se me olvidó el almuerzo, carajo, ¿qué me está pasando? Corrió veloz y torpemente, golpeándose un poco con las sillas tropicales, que se hallaban aún recogidas a esa hora del mediodía, se obligó a detenerse por un buen rato y ordenar los juegos de las sillas y de las mesas, mientras que al mismo tiempo comenzaban a llegar sus clientes. Se sentía ansiosa e incómoda y con un poco de rabia consigo misma por la falta de compromiso como anfitriona de su fonda.
Se calmó un poco, respiró un segundo aire y recibió a sus comensales, con una sutil sonrisa, y los invitó a tomar asiento, a la vez que les pedía 1000 disculpas por la tardanza en el almuerzo, pidiéndoles un poco de su valioso tiempo, para terminar de preparar el plato del día, que era su famoso sancocho trifásico, que contenía las 3 carnes, la de res, la de cerdo y la de pollo. Ya en su cocina, se dispuso a cocinar las viandas de un buen sancocho de gallina criolla, para su esposo y los comensales o clientes de su fonda. Desde la cocina ubicada en el segundo piso de la casona, se esparcía ese aroma embriagador del agua dulce y salada, acompañada de yuca cocida, plátano hartón, papas criollas y sabaneras, gallina cocida y hueso de marrano mezcladas con algunas esencias como tomillo, laurel, ajo y color, entre otras especies más producto del sancocho cuando hierve y que a su vez despertaba el apetito de sus comensales, que ya se hallaban instalados en las mesas y sillas de su restaurante popular. Después de la agitación del mediodía, ella exhausta se retiró sigilosamente hacia su rincón preferido dentro de la gran casona, para relajarse a sus anchas y tomar la siesta. En su mesita redonda de madera de roble pintada de barniz oscuro sobre la cual se hallaba colocada, en forma espontánea, su caldero de cobre, ese día primaveral de abril, le dio por cambiar sus flores silvestres por flores finas de clima frío y templado que había comprado el día anterior en la plaza de mercado, entre ellas cartuchos blancos y rosas mompoxinas rojas y rosadas, las cuales esparcían su aroma particular por todos los rellanos de las escaleras hasta elevarse a los cielos. Sus pequeñas figuritas de cristal tomaban vida y volumen debido a la diáfana luz del día. Acompañaba este pequeño ajuar de reliquias hogareñas, su pequeña muñeca de trapo, tesoro a baluarte de su infancia, que se hallaba recostada en un rincón de aquel espacio mágico para ella. Suspiró por un instante y sintió como el aire del ambiente húmedo y seco del trópico de la tarde inundaba sus pulmones. Se sentó en su silla mecedera, estilo Art Nouveau tejida en caña brava, descargando todo su abatido cuerpo, en las aerodinámicas y acogedoras curvas de su silla. Recordó, con angustia y temor, las palabras que tiempo atrás, le había confesado su médico de cabecera en secreto, referente a la enfermedad que estaba padeciendo su amado Pedro. Doña, le tengo malas noticias, en lo que se refiere a la salud de nuestro amigo Pedro, replicó el médico Gonzalo Buenavida, viendo la cara afligida de Amapola Hernández. Continuó con su diagnóstico. La diabetes mellitus está muy avanzada en tu marido, él tiene los niveles de la glucosa en su sangre elevados, la insulina que le estoy suministrando como medicamento, no le está haciendo ningún efecto. Le dijo el médico Amapola. ¡Ay! Dios mío. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Replicó Amapola. ¿Qué podemos hacer al respecto, mi doctor? Tartamudeó un poco ella, con la voz entrecortada. Lo siento, mi Amapola, por ser portador de tan malas noticias te sugiero que te valgas de mucha paciencia y comprensión con tu amado marido. Puede que con ello, logres prolongar unos pocos días, meses o años, lo que le queda de vida a tu amado. Amapola se derrumbó en un mar de llanto. El médico Gonzalo Buenavida, se levantó de inmediato de su cómoda poltrona del escritorio y presuroso corrió a tomar entre sus brazos a Amapola, para consolarla un poco, sacó del bolsillo de su camisa guayabera, su pañuelo y muy sutilmente lo colocó, entre sus labios y nariz. Ella, tomó el pañuelo aún finamente doblado y retiró la mano de su doctor en ese momento, su protector. Abrió los pliegues del mismo y con sus 2 manos, cubrió todo su rostro, ocultando un poco su tristeza y secó su llanto. Esa misma tarde, se arrodilló apoyándose en su pequeña mesita de cedro y rezó, encomendándole a Dios la salud de su Pedro. En esos instantes su cerebro se colmó con todos los pensamientos de los mejores momentos vividos con su amado marido y una lágrima furtiva de su ojo derecho se le escurrió por su mejilla. En aquel momento de comunión, con el Dios creador del universo, Amapola hizo la analogía, con el momento que vivió nuestro Señor Jesucristo, en la noche lúgubre, en el Monte de los Olivos, cuando él tomó la determinación difícil de consagrar su vida, entregársela al Padre Celestial, para el perdón de nuestros pecados.
Amapola Hernández, madre de 3 hermosos hijos, Eduardo, el más parecido a su padre Pedro Ruiz en lo introvertido, Rubiola y Jaime, cuyas edades se diferenciaban por 1 año, tenían las siguientes personalidades. Eduardo, de 16 añitos, se hallaba cursando 5º de primaria y era un jovencito introvertido y problemático, que no hacía si traerle problemas a Amapola a su casa, era rebelde por naturaleza. Rubiola, su única hija, era una hermosa colegiala de 15 años que a su vez se había convertido en su bastión de apoyo y la luz de sus ojos, una niña mujer que no quiso estudiar y se dedicó más bien a ayudar a su mamá en los quehaceres diarios de la gran casona. Y Jaimito, otro jovencito de 14 años, todo lo contrario su hijo Eduardo, era alegre, imperativo y muy creativo, se hallaba cursando 4º de primaria en la misma escuela pública del puerto, donde estudiaban también su otro hermano y cuyo rector era el famoso Pedro Páramo. Cuando los males le llegan a una, le llegan todos juntos. Ahora, ¿cómo carajos le digo a Pedro de su enfermedad, sin causarle traumatismos? Dios mío, Madrecita Santa, ¿qué se hace en estas circunstancias? No voy a llorar más, no quiero que me escuchen, ni me vean mis pequeños. Susurraba Amapola. Ella sudaba gotas de sangre recordando todos los sacrificios, retos, triunfos y derrotas que ya había vivido y construido durante esos 10 años de matrimonio. Y el reto que le tocaría asumir para seguir formando a sus hijos y mantener su rancho pensando en la ausencia sin regreso de su amado. Inconscientemente había subido las escaleras y dirigido a la cocina e instintivamente había colocado de nuevo la ollita donde preparaba su agua café. Absorta en sus pensamientos conflictivos, veía como la sustancia hervía y se derramaba sobre el fogón de su estufa de adobe. Fue en ese preciso momento que reaccionó de su letargo, con un limpión tomó la olleta caliente y la depositó sobre la mesa de cedro ovalada de 6 sillas de su comedor, la cual se hallaba revestida por un fino mantel bordado de color blanco y con su jarrón de cerámica azul, adornado muy sutilmente con flores de margaritas. Mi Pedro, ay de mí, ¿qué voy a hacer yo sin mi Pedro?, gemía Amapola. Mami, ¿qué te pasa? ¿Estás llorando?, le preguntó su hija Rubiola, que entraba de improviso a la cocina. Amapola volteó la cara, en forma nerviosa y sistemáticamente procedió a lavar los trastes sucios que se hallaban en el fregadero, secándolos en forma presurosa, dejando entrever un poco sus nervios. Luego de ello concentró su mirada mustia, sobre la olleta, colocada sobre la mesa del comedor. Palpó el recipiente que se hallaba caliente. Y luego ella con una de las puntas de su delantal, secó presurosa sus lágrimas. No me pares bolas, mi muñeca, son chucherías de esta vieja loca, respondió Amapola a su hijita. Ma. No me mientas, se trata de la salud de mi padre, ¿verdad?, le replicó su hija. No, mamacita, ¿cómo se te ocurre pensar y decir eso?, le contestó Amapola, tomando la cara de su hija con sus 2 manos, dándole un beso en su frente y un fuerte abrazo. Allí se quedaron fundidos sus cuerpos y sus almas, por unos segundos. Luego ella, instintivamente se sirvió el agua café sobre una taza de cerámica negra cocida y procedió a llevársela hasta su boca. El líquido hirviente y su aroma embriagador emanaba una estela de vapor que se le introdujo por sus fosas nasales hasta hacerla lagrimar y sus labios se recogieron en forma de beso, para soplar sobre el líquido buscando con ello mitigar un poco el calor. Dio un piquito a la taza tomándola con sus 2 manos, por el borde de la misma para no quemarse y absorbió un poco el brebaje. Carajos, me queme el guarguero. Sus papilas gustativas habían reaccionado al elemento. Después de ello Amapola colocó la taza caliente de agua café sobre la mesa y se dispuso a servirle su hija Rubiola. Se quedaron observándose con una mirada silenciosa como si el tiempo se hubiese detenido. Pasaron los días desde aquel momento que compartió su dolor con su adorada y cómplice niña mujer. A lo lejos, del balcón de la casona, era grato observar a lo lejos sobre el lecho carmesí del río Grande de la Magdalena las embarcaciones, como bongos y champanes, las chalupas y los graciosos vaporcitos, como medios de transporte fluvial, que se hallaban anclados en los fondeaderos.
Estos muelles se hallaban construidos por una serie de vigas o piezas de madera o postes de abarco, piloteados dentro del lecho del río, unos 50 metros adentro, conformando un corredor de unos 4 metros, en tablones de madera rolliza o tabla burra, que por su uso constante para desembarcar turistas, mercancías y estar expuestos al sol y al agua, algunos de ellos se hallaban en un alto grado de deterioro. Desde la madrugada, hasta el mediodía los muelles, hervían de actividad, donde los coteros cargaban y descargan, todo tipo de mercancías en los rústicos descargaderos. Era la misma rutina de la jornada laboral del puerto. El muelle ribereño del río Yuma, bautizado como Río Grande la Magdalena por los españoles, estaba rodeado por playas de arenas blancuzcas. Subiendo cuesta arriba, sobresalían los grandes ranchos y bodegas de tejas de zinc plateadas, que brillaban como espejos encandelillando al observador y contrastaba con sus fachadas en cal y canto, que se asemejaban a una ciudad blanca de Mediterráneo, como la ciudad de Alicante de la República Española. Sobre el río Yuma, se observaba, como al vuelo de un águila, las primeras estructuras del puente férreo que se erguía airosas y desafiantes a los cielos, desde sus dos playas, las del municipio de Flandes Tolima y las del municipio Girardot, Cundinamarca. Se reflejaba la sombra de estas dos imponentes estructuras metálicas, que ya casi se unían, en el centro, sobre el cauce del río. Allí, en este entorno de río, de sol, de ajetreo de mercancías y de seres humanos, Amapola Hernández, Pedro Ruiz y el joven Majito Antenor Saiz Zalame, pasaron sus dulces infancias y precoces adolescencias, en donde el azar y el destino les tenían preparado un capítulo inesperado en sus futuras vidas. Ella nació en el barrio San Miguel de la Villa de las Acacias de la República de Colombia, el día 1 de febrero del año de 1816, hija del señor Gregorio Hernández, de oficio carpintero y chofer de un pequeño camión, con el cual hacía acarreos. Su madre, llamada María del Carmen Casilimas Hernández, de profesión ama de casa. Ambos padres eran girardoteños. En su caso tenían un pequeño local comercial de ventas de telas. La familia estaba integrada por el padre, la madre y 4 hermanos. 2 hombres y 2 mujeres. De origen cundinamarqués influenciada por costumbres tolimenses, sus comidas típicas estaban representadas en el tamal y la lechona. Y aunque criada en una familia humilde, esta muy pocas veces aguantó hambre. Amapola, fue considerada desde pequeña como una niña introvertida y distraída. Que sus compañeritos la trataban como la niña tonta de la escuela, tanto así que ellos mismos le usurpaban los cuadernos y ella nunca les confesó a su maestra ni a sus padres los abusos sufridos por parte de sus compañeros. Pedro Ruiz, nació en las favelas o cordones de miseria del Río Grande de la Magdalena, un 12 de marzo de 1918, en el puerto de Los Guamos, donde se hizo boga y pescador de oficio y de vez en cuando ayudó al famoso Pastor Montero a cargar los equipajes en los bongos y las chanfainas, como cotero, junto con su segundo hermano Pablo Ruiz, transbordando las mercancías y a los turistas que venían de las playas del vecino municipio de Flandes a las orillas de la Villa de las Acacias. Su madre era una humilde lavandera, quien tuvo 6 hijos, 3 mujeres y 3 hombres, su marido, que les daba maltrato todos los días, era un campesino frustrado por la vida. En su condición de borracho empedernido y machista, a sus 3 hijas, les brindó una infancia y una pubertad llena de privaciones, de lujos y de estudios. Ellas, las 3 mujeres, optaron por seguir con el noble oficio de su madre, ser lavanderas. De los 3 hombres, quien sobresalió fue Lucio Ruiz, el menor. Su labor diaria era ser pescador de oficio, pero fue con su amabilidad con la gente que logró ganarse la amistad y la benevolencia de un mayor de la policía, quien le ayudó a ingresar a la misma institución. Y estando en ella pudo escalar, hasta convertirse en sargento mayor de la policía. Pedro Ruiz, quien en buena hora le sonrió la vida, conoció a su Amapola Hernández, la madre de sus 3 futuros hijos. Se casaron felizmente y lograron afianzar su vida, colocando una fonda de comidas típicas del puerto, ubicada en una esquina de la Plaza de la Constitución, diagonal a la plaza de mercado, que por aquella época se hallaba construyendo. Allí este par de esposos enamorados de la vida y agradecidos con Dios
Lograron afianzar y comercializar sus productos. Pedro, con sus amadas atarrayas y chinchorros que exponía en su vitrina improvisada del amplio corredor ubicado en su segundo piso de su casona, y Amapola Hernández con sus deliciosos platos típicos, que ella preparaba y servía a sus consentidos comensales de su fonda, ubicada en el primer piso de su hogar. La dulce y encantadora jovencita, Amapola Hernández, 20 años atrás en el tiempo, conocería a estas dos personalidades de hombres jóvenes, apuestos y varoniles, de clases sociales diferentes. Pedro Ruiz y Antenor Hernández, quienes en su pubertad y en su destino se le enredarían de por vida. En medio de los cortejos amorosos de este par de jóvenes a la quinceañera Amapola Hernández, transcurrieron los años mozos, de estos tres jóvenes ávidos y soñadores, enamorados de la vida. En plena época del desarrollo industrial en Europa, nace un 14 de noviembre de 1810 Antenor Said Salameh, hijo de emigrantes libaneses, que llegaron al puerto huyendo de los conflictos de la guerra. Antenor, un joven varonil hombre de 18 años de edad, tenía una tez blanca, facciones respingadas europeas, de pelo lacio y peinado con carrera de medio lado, totalmente engominado, de su cara sobresaltaban sus cejas pronunciadas y su nariz respingada. Tenía la peculiaridad que siempre vestía de traje de lino blanco, que hacía juego con sus zapatos de cuero, estilo mocasín, y en su cabeza, un sombrero tejido a media caña, como el típico niño rico y Casanova. En su juventud cursó sus estudios superiores en Londres, Inglaterra. Él invitó a Amapola a su casa en esa tarde nublada de invierno para presentar a sus padres libaneses como gesto de cortesía y de conquista. El gris de la tarde se iba acentuando poco a poco, pretendiendo alcanzar la noche. Antenor encendía y apagaba las luces de la bujía de la sala de su casa y acomodaba cojines en sus sillones. Sí, era la hora justa de las 4 de la tarde, hora de la chocolatada, acompañada de bizcochos a chilas o almojábanas recién horneadas. Ah, chocolate, ese aroma embriagador del chocolate, qué rico. Pronunciaba a toda voz él. Antenor, mi hijo, venga a sentarse a la mesa, ya están servidas las medias tardes, replicó su madre. Ya voy, madrecita, contestó Antenor, dirigiéndose a tomar asiento en el comedor de sillas torneadas de cedro, adornada la mesa con un mantel de encajes y un frutero de porcelana china, lleno de frutas tropicales y dos múguras de bronce estilo griego. Mijito querido, aún no ha llegado tu amiguita. No, padrecito querido, contestó Antenor a su progenitor en forma respetuosa. De pronto, suena la campanilla de la puerta de acceso de su casa, anunciado a la tan esperada visita. Amapola fue recibida por la servidumbre y conducida a la sala, que se hallaba totalmente desolada. En esos precisos momentos. Mientras tanto, en el comedor los padres de él, tomaban las medias tardes, en medio del más rígido hermetismo, ignorando por unos momentos, la inusual visita. Esta actitud de sus progenitores, de frialdad. Al recibir a Amapola le sorprendió a Antenor. Unos minutos después de la merienda, ellos cruzaron el arco del vano que separaba estos dos ambientes y se quedaron observando a esa atractiva mujer vestida con un sencillo traje de algodón de color verde claro, que tenía de trasfondo, estampados de rosas rojas, que hacía juego con sus tacones cubanos negros y con su bolso grande de cuero también negro. Don Jacobo Said, su padre, la observó en forma un poco despectiva de pies a cabeza. Majita querida, dime quiénes son tus padres. A lo cual, un poco nerviosa, ella, sentada con sus piernas cruzadas en un pomposo sillón estilo Luis XV, respondió. Don Jacobo, yo soy hija de Gregorio Hernández, el carpintero que tiene una chivita y hace acarreos en los muelles. Así, majita. Ya sé quién es él. Dime, hijita, ¿en qué trabaja usted? Yo soy la ayudante de mi madre, ella es comerciante de telas y tiene un local en el Camellón del Comercio. Contestó Amapola en forma segura de don Jacobo. Mariela, la madre de Antenor Said Salameh, interrumpió la charla de su esposo, sintiéndose un poco celosa, al ver la frescura y belleza de la damisela. Dime, niña. ¿Y usted qué se trae con mi hijo? ¿Cómo, doña? No le entiendo su pregunta, respondió Amapola a la doña, ¿cuál es el interés hacia mi hijo?
¿Su dinero o acaso, niñita, estás pretendiendo llegar hasta nuestra posición social? Amapola se quedó en silencio, esas palabras ofensivas, le llegaron al alma y por prudencia y respeto, a esta presumida mujer, le contestó. Señora, no es lo que usted se está imaginando. Yo estoy aquí por una invitación que me hizo su propio hijo y no por mi voluntad. Él, en un acto de cortesía y caballerosidad, me invitó a conocerlos a ustedes, sus padres, ya que es él quien me está cortejando. Antenor Said Zalame, quien estaba oyendo el cuestionario de sus padres y las respuestas de la tímida invitada, cruzó el recinto de la sala y se sentó sobre el antebrazo del sillón estilo Luis XVI y por detrás de los hombros de ella, extendió su brazo derecho, brindándole su apoyo. De pronto Antenor dijo. Padres, queremos solicitarles su permiso y bendición. Mi Amapola y yo queremos comunicarles nuestro noviazgo. ¿Cómo? Cuéntemelo más despacio, majito querido. Ustedes son muy jóvenes para ello y aún no se manejan solos, respondió en forma iracunda don Jacobo. Él se aproximó a la tierna pareja, los tomó por sus antebrazos y los condujo a sentarse en el sillón de la sala, cada uno en un extremo del mismo y él se sentó en el centro. Mijitos queridos, piénselo un poco, se lo solicito con cariño, replicó de nuevo don Jacobo. Ellos mirándose de reojo, se quedaron mudos por un buen rato, teniendo al frente la mirada inquisidora de su madre, que no salía del asombro, de la osadía y desfachatez de estos dos. Entonces, Amapola furibunda se levantó en el acto y sin pronunciar palabra alguna corrió presurosa de buscar la salida de aquella casa, en donde no fue bien recibida. Mientras tanto, detrás de ella corría presuroso Antenor Said Zalame, implorándole su retorno a la sala de su casa, cosa que la ofendida damisela no acató, sino al contrario, más rápido se alejó de ellos. Este acto, lo tomaron sus padres como una descortesía por parte de su invitada. La catalogaron como una aventurilla de su hijo y a ella como una joven muerta de hambre y oportunista. Los padres de Antenor Said Zalame, no vieron con buenos ojos esta relación por considerar a Amapola, como una niña de menor linaje y optaron por mandar a su hijo a estudiar al exterior, para quitarle este caprichito. Desde entonces, desde este infortunado día, aquella reunión quedó en el olvido. Antenor Said Zalame, se desapareció de la vida cotidiana del puerto que lo vio nacer por una década, ya que en ese tiempo se encontraba estudiando economía, en el exilio que lo habían obligado sus padres, con el fin de separarlo de la humilde joven Amapola Hernández. Por considerarla oportunista y no conveniente para el futuro de su hijo. Ellos, como familia de extranjeros, se consideraban de noble alcurnia, de sangre azul y veían en Amapola como una simple plebeya que procedía de uno de los barrios populares comerciales del pueblo y que no le aportaba abolengo a sus apellidos libaneses, sino al contrario, le restaba. Pasó el tiempo como el correr de las aguas en aquella pequeña comarca y en esta batalla protagonizada por el rico joven Antenor Said Zalame y el humilde pescador del puerto Pedro Ruiz por la conquista del corazón de Amapola Hernández, quien ganó la partida fue la persistente joven boga, Pedro Ruiz. Este par de jóvenes vigorosos y alegres, Amapola Hernández y Pedro Ruiz, veían con asombro y nostalgia como la topografía quebrada en el entorno del Río Grande de la Magdalena, escenario de conquistas, secretos y suspiros del corazón, iba siendo invadida por las imponentes bodegas comerciales que se iban trepando, estas enormes construcciones, que algunos de ellas constituían hasta una manzana completa, hasta alcanzar la planicie o plaza mayor, lugar que algunos burgomaestres de la Chivatera bautizaron como la Plaza de la Constitución. Donde se hallaba la iglesia San Miguel y la fonda de Amapola, una de las primeras construcciones de su época, fue el barrio San Miguel, donde se destacaba la casona donde vivía Amapola Hernández, ya que era una de las primeras edificaciones comerciales dentro de la Plaza de la Constitución. Y en donde acontecieron los hechos de la vida y obra de los protagonistas de esta novela. Con el devenir de los años se convertiría esta residencia en su prestigiosa fonda, que ella bautizara como el nombre como de la casona porteña, en donde Amapola con su personalidad dulce y amable
Acogería a los pasajeros que venían de la otra orilla del Río Grande de la Magdalena, del municipio de Flandes, departamento del Tolima, y de nuestra orilla de la Chivatera del departamento de Cundinamarca. Nació y creció la fama de su restaurante La Casona Porteña, a la sombra también de la leyenda de nuestro boga insignia, el señor Pastor Montero, vecino del municipio de Tocaima, quien se ganaba la vida, transportando pasajeros diariamente a través de nuestro majestuoso Río Grande de la Magdalena, en su balsa. Y en estos muelles, era distribuida y cargada la mercancía por los coteros y bogas o famosos braceros, que por la exposición del sol, estos mestizos, eran una raza pujante, resistente a la inclemencia del tiempo, de piel bronceada y curtida por él como una fila de hormigas. Los famosos braceros alineados sobre los planchones y las plataformas en la playa iban, cargando y descargando las mercancías de los buques de vapor anclados en las playas y a su vez alimentaban la oferta y demanda de las primeras bodegas del puerto. En el transcurrir de 5 años, se vio el auge desmesurado de las variedades de productos del puerto, como textiles, café, chocolate, jabón, licores y cigarrillos importados, entre otros, que llegaban por la ruta fluvial del río Magdalena procedentes del puerto marítimo de la ciudad de Barranquilla, que se dirigían a la capital de Colombia, Bogotá, motivo que obligó a los comerciantes y a las grandes compañías nacionales e internacionales a construir estas enormes bodegas, por la necesidad misma de conservar dichas mercancías. Las bodegas o grandes galpones se erigieron en el trayecto comprendido, entre las playas del Río Grande de la Magdalena, hasta el alcázar del inmenso árbol de algarrobo llamado Punta del Palo, que se hallaba ubicada en uno de los vórtices de la Plaza de la Constitución. Sus primeros años de casados, la dulce y laboriosa Amapola, junto con su vigoroso y amoroso boga del Río de la Magdalena, la pasaron trabajando palmo a palmo como esclavos de sus negocios comerciales. Ella se dio a conocer por sus deliciosos platos típicos, que eran manjares para los dioses, al paladar de los turistas que llegan del interior del país. Pedro, como pescador de oficio, cambió su rutina diaria de ir a pescar, por la de tejer sus adoradas atarrayas y chinchorros. Sus personalidades habían cambiado. El muchacho humilde y playero ya no existía, había adquirido cierto pragmatismo a la hora de tejer las trampas para atrapar peces y su cuerpo ya tenía las cicatrices, que le dejaban las horas extenuantes sentado en su butaca, bordándolas y luego de ello probándolas en el río. Amapola dejó de ser esa humilde niña de familia para convertirse en una pujante empresaria de la ciudad. Poco a poco fueron amasando una pequeña fortuna, la cual fue bendecida con el nacimiento de sus 3 hijos, Luis, Jaime y Rubiola. La opulencia y la alegría se hicieron presentes en esa bella época de los diciembres, en donde eran visitados por sus parientes lejanos, que se hallaban viviendo en otras ciudades de la nación. Era grato por aquella época, ver cómo se reunían de nuevo esas familias y se distribuían labores. Las mujeres se centraban en la elaboración de los tamales, las lechonas, los buñuelos, las natillas, los dulces de Nochebuena, entre otros deliciosos manjares, que traía, esa bella época decembrina. Los hombres se encargan de recopilar la leche para alimentar los fogones y comprar los víveres para los rellenos de las lechonas y los tamales. Como todas las generaciones se reunían a orar la novena de aguinaldo alrededor de un humilde pesebre armado en un rincón, de su amplio balcón, cantando al unísono los famosos villancicos navideños. Por aquel tiempo, Amapola Hernández era la dama más conspicua del puerto de la Villa de las Acacias del Río Grande de la Magdalena, no solo por su famoso restaurante, sino por la rigidez de su carácter templado, cuando escuchaba comentarios malintencionados de su fonda y de su familia. Aún tenía en su memoria esa amarga experiencia que había vivido años atrás con los padres de Antenor Said Zalame, quien se convirtió en esos precisos momentos en su amor platónico. Se volvió una mujer devota y creyente de Dios y la Virgen, lo cual la llevó a ser una fiel creyente de su Iglesia católica.
Amapola ese domingo, madrugó a las 5:30 de la mañana, para arreglarse e ir a la misa matutina en la iglesia San Miguel, abrió muy despacio la puerta de su armario de cedro, procurando el menor ruido posible, para no despertar a su amado Pedro. Sin embargo, ésta emitió un leve chirrido, el cual Amapola opacó con un simulado tosido y se quedó un minuto totalmente quieta y muda. Sentía su corazón latir fuerte en sus oídos en esos precisos momentos, giró un poco su cabeza y observó de reojo el plácido dormir de su marido. El ruido había pasado desapercibido. Allí, a tientas, empezó a buscar su vestido de seda negro de encajes, su manta española y sus zapatos negros de tacón cubano, que eran parte de su ajuar. Heme aquí sola entre penumbras, me parece que estoy pensando en todo, en vida, en mi negocio, en la salud de mi Pedro, en el futuro de mis hijos. No me puede pasar nada, mientras tenga fe en Dios y María y en todos los santos, ellos son mis amigos incondicionales. Tengo que quitarme esta angustia existencial que me está agobiando, tengo que dejar que las cosas fluyan, aún soy joven y llena de vida. En estos 10 años vividos, junto a mi marido fuera de tantas preocupaciones, nunca nos han faltado los comensales en nuestra fonda, no tenemos la necesidad de conquistar una nueva clientela para nuestros negocios, gracias a Dios ya están afianzados, cuento con buenos amigos que me aprecian y valoran. Como el párroco de la iglesia San Miguel, mi marido me da suficiente placer sexual, no ha perdido su virilidad a pesar de su enfermedad. Tan, tin, doblaron las campanas varias veces, anunciando la misa de gallo. Miró su pequeño reloj de cuerda, ubicado en su mesita de cedro, faltaban un cuarto para las 6 de la madrugada. Upa, se me pegaron las cobijas, lo que daría yo por tener un poco de tiempo, para poder arreglarme. Mejor, murmuró Amapola. Camino a su pequeño altar, en donde una hermosa Virgen del Carmen, la patrona de la región, era su confidente y guía. Se hallaba la imagen, rodeada de varias estampitas de sus santos protectores. Ella, mujer creyente y devota de su patroncita en ese siglo XIX, había adquirido las buenas costumbres morales y religiosas impuestas por el catolicismo español y a las que le agregó la malicia indígena, en su devoción. Conformando dentro de su hogar un pequeño nicho o altar, donde ella en la hora de la creación, el amanecer lo adoraba y le solicitaba respuesta a sus peticiones. Junto a esta imagen sagrada, a la diestra del altar se encontraba un florero de vidrio blanco morano, al cual nunca le faltaba un arreglo floral de media docena de lirios blancos sueltos, que eran su ofrenda a la imagen de la patrona, y a la derecha su candelabro de bronce, con su cirio pascual bendecido por su amigo Juan Miguel Puello, el párroco de la iglesia San Miguel, el cual solo encendía en casos de calamidad doméstica, para solicitar ayuda y comprensión. Allí en su alcoba, abrió un pequeño cajón de su mesita de noche y tomó de él su santo rosario, lo enrolló en su mano derecha y en su altar sagrado, se arrodilló y se encomendó a Dios y a la Virgen. La luz del sol penetraba por su ventana, aclarando y dando vida a los inertes muebles de su alcoba. En este lugar santo, compuesto por una pequeña mesita circular de madera de cedro con una pata central torneada y cubierta por un pequeño mantel de lana bordado por ella, donde había predispuesto la imagen sagrada y sus preciadas estampitas con su florero de vidrio y candelabro de plata, allí se arrodilló, encendió con un cerillo su cirio bendito y oró por la salud de su boga. Un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Y en su imaginación precoz, esta imagen de la Virgen cobraba vida. La patroncita columpiaba entre sus brazos al divino niño y este inquieto y travieso le regalaba a su mamá una sonrisa inocente y girando su cabecita la miraba a ella fijamente, a la vez que jugaba con su relicario de tela y a sus pies observaba entre nubes como las almas del purgatorio le imploraban su auxilio para que les ayudase a salir del limbo. Y su madrecita santa le hablaba a su oído. Mi Amapola Hernández, mujer, no te preocupéis que tus tribulaciones pasarán pronto. Yo intercederé ante mi Hijo Jesús Cristo para que esto ocurra. Yo lo sé, Madrecita Santa, tú nunca me has fallado y sé que nunca me dejarás en este arduo andar. En su mente le contestaba Amapola.
Se persignó después de ello, con su camándula enrollada, en su mano derecha, le dio un beso a la cruz de su rosario y se incorporó de un brinco, corrió angustiada por el corredor entablado de su balcón, descendió las escaleras y tomó el San Juan angustiada, buscando la salida de su rancho, con su mantilla puesta, que cubría su hermosa cabellera y su angelical rostro. En la puerta principal de su vivienda, abrió un ala de la misma y el resplandor de la luz del sol, la cegó por unos segundos, estiró su pantorrilla y tocó el piso del andén público. Allí, una bocanada de brisa fresca, acarició su tez oculta y despeinó un poco sus cabellos sueltos. Observando a su alrededor, se quedó pensativa por un instante y ya amaneció. Dios mío, cogió la tarde para ir a la misa. El constante deambular de los transeúntes la obligó a quedarse quieta por unos segundos, en el umbral de su rancho. Cuando fue a dar su primer paso para atravesar la calle, estos mismos transeúntes la hicieron trastabillar un poco, obstaculizando su pasar al andén para tomar la calle con destino a su iglesia. Con decisión y firmeza afianzó sus pisadas y se abrió camino entre el gentío que madrugaba al mercado de San Bernardo. En esa mañana lluviosa, Amapola caminó a la iglesia con la mirada perdida y clavada en la calle empedrada y húmeda, cruzó la vía instintivamente, casi sin mirar a ningún lado. Y mucho menos prestó atención a los insultos de los choferes de los pichirilos lechugueros y coches frustrados de su rutina diaria, que pasaban velozmente en diversas direcciones. «Vieja bruta, ponga más atención, se va a hacer matar», replica un camionero que casi la atropella, frenando su camión en seco. «Perdón señor, perdón, no lo vi, es que tengo un poco de prisa», contesta nerviosa Amapola, después del susto. «Eso espero, por su bien», le respondió el chofer, ya más calmado. En ese preciso momento, Amapola piensa: «Lo que daría yo por tener mi propio coche, todos los domingos. Me pasa lo mismo, en mi trayecto a pie. Cuando no son coches, son los niños jugando o viejos caminando lento. Pero, algo ha de presentárseme, como cosa rara. ¡Upa carajos!», refunfuñó Amapola. Sentía sus oídos colmados y aturdidos por tanto bullicio, era el despertar del caserío. Sus ojos se mantenían expectantes a esta realidad. No tuvo más remedio que fijarse en su entorno inmediato. Observó cómo en una esquina del marco de la plaza, se levantaba la majestuosa infraestructura de la moderna plaza de mercado en construcción, dejando entrever sus columnas en forma de V, su cubierta de bóvedas de cañón seriadas. Nuestro famoso patrimonio arquitectónico denominado Plaza de Mercado, fue una de las primeras construcciones de edificios nacionales del Ministerio de Obras Públicas, dirigida por el ya célebre arquitecto Leopoldo Roter, que le daba al caserío los primeros matices de ciudad, modificando su paisaje urbano. Utilizaba, como material de construcción innovador, el concreto armado, que reemplazó al adobe de arcilla roja cocido a la intemperie de los ranchos de su época. Este ilustre arquitecto alemán, pedagogo y melómano, quien nació en Breslau, en 1884. Hizo el bachillerato o gimnasia clásica con énfasis en humanidades y complementó su educación con clases de pintura en acuarela e interpretación del violonchelo. En 1913 inició estudios de arquitectura en la Universidad de Karlsruhe, pero a raíz de la Primera Guerra Mundial tuvo que suspenderlos para prestar el servicio militar en Alemania. Una vez terminado el conflicto, reinició su educación superior, primero en Breslau, su ciudad natal, y luego en Berlín-Charlottenburg, donde se graduó en 1920 con una mención en arquitectura clásica y una clasificación sobresaliente. En 1923 aprobó el examen de arquitectura de su gobierno, lo que le dio el derecho a ingresar a la carrera administrativa como funcionario en el estado de Prusia. Al llegar a Bogotá 1978, se convirtió en profesor de arquitectura e ingeniería, en la Universidad Nacional. Aquella mujer, Amapola Hernández, después de contemplar por unos instantes la edificio moderna de la plaza de mercado, prosiguió su andar hacia la iglesia San Miguel y alcanzó un pequeño caminito real de 4 metros, cercado de lado a lado, por un jardín de rosas, rosadas y rojas, que permanecían en flor, no importase el tiempo climatológico del año, que se estuviese viviendo en el puerto, conservando la belleza de estas.
Este fenómeno de las rosas en flor, obedecía a los cuidados y mimos de algunos frailes y seminaristas amantes de la naturaleza que vivían en el seminario. Donde también vivía su guía espiritual, su amigo, el padre Juan Puello, que formaba parte de comunidad religiosa de los franciscanos. El padre Juan Miguel Puello, había sido ordenado y encargado por la diócesis de Santa Fe de Bogotá de administrar la nueva catedral de la Chivatera, llamada así, porque en el caserío abundaban estos animalitos de ganadería menor llamados las chivas. La iglesia se había erigido en honor a la imagen del arcángel San Miguel, como el santo patrono del pueblo y cuya morada era esta, de estilo gótico, que contenía 3 naves, una central y 2 laterales, y una torre principal en forma de aguja central que servía de campanario y de torre del reloj. Amapola Hernández escaló los 3 peldaños de su atrio mayor de la iglesia sombreados por los follajes frondosos de 3 inmensos árboles de algarrobos. Hallaba agitada debido a las 1000 peripecias que le había tocado vivir esquivando transeúntes, coches y esa abrumadora llovizna de antesala a diciembre. Antes de entrar en el umbral de la nave central de la iglesia gótica, aspiró profundamente por un instante y sus pulmones se llenaron del aire fresco de esa mañana y entonces sintió como poco a poco el ritmo cardiovascular y metabólico de su menudo y torneado cuerpo, volvía a la normalidad. Allí se sentía protegida y amparada por el amor de Dios y la Virgen. Se arrodilló y se persignó, como toda una cristiana, apostólica y romana, temerosa de Dios y defensora de las sanas costumbres. El padre Juan Miguel Puello encontró a Amapola reclinada con su vestido de encajes negros, cobijada su cabeza por su mantilla española oscura y se le acercó sigilosamente por su espalda, tomándole el hombro derecho con mucha sutileza. Ella se sorprendió de inmediato y miró de reojo por entre los encajes del oscuro manto y pudo distinguir la silueta del párroco. El padre Juan Miguel Puello la tomó por su antebrazo y le ayudó a ponerse de pie. Padrecito, qué sorpresa. ¿De dónde salió usted? Amapola. Figúrate, mujer, vengo del seminario de revisar unos archivos. Pero bueno, mujer, mi intención no era asustarte, sino al contrario, vine a invitarte a que me acompañaras a la Santa Misa. Padrecito Puello, si le acompaño a rezarle a mi Dios bendito y a su Santa Madre. Dicho esto, ella se sentó en las primeras bancas, junto al altar, y el padre se dirigió al vestíbulo para colocarse su sotana y su purificador. El seminario era la parte administrativa de la iglesia y consistía en una casona de un piso, anexa a la misma. Allí, el párroco llevaba los registros de las partidas de bautismo, matrimonios, primeras comuniones y defunciones de los habitantes de la villa de las Acacias del río Yuma. También guardaba las imágenes sagradas de todos los santos, los candelabros de bronce, los crucifijos de oro, plata y cobre, los cuadros de óleos de las Vía Crucis, la cava con los vinos de consagrar, entre otros tantos artículos que tenía que ver con la vida de la iglesia. Con particularidad, junto a este pequeño cuarto de San Alejo, se hallaba la habitación del párroco, dentro de ella, un pequeño armario de roble de 2 puertas y 2 cajones inferiores que contenía los atuendos sagrados del mismo. El padre Juan Miguel Puello era un hombre de una estatura de 1,90 metros, de contextura delgada, de piel morena, cuyos rasgos más sobresalientes era su cabeza calva y de su faz se destacaba su gran nariz curveada, cejas anchas y pobladas. Tenía la particularidad de andar siempre con sus ojos cubiertos por gafas oscuras. Vestía impecablemente con todos sus ornamentos sacerdotales, su alba o traje blanco, camisa blanca almidonada de mangas largas, en donde sobresalía de su cuello, su purificador, el cual cubría, con su manto ceremonial, su estola verde cual bufanda que se descolgaba de sus hombros, y en su cintura su cíngulo y un inmenso crucifijo de plata que portaba en su pecho y le llegaba hasta la altura de su ombligo. Remataba su atuendo unas medias blancas de lana y unos zapatos negros brillantes de charol. Al párroco Juan Miguel Puello, lo acompañaba siempre un bastón de fina madera de cedro, cuyo mango se destacaba por tener una cabeza de león en oro, finos pañuelos doblados en su bolsillo derecho superior, que le daban etiqueta, y un sombrero de cana brava de media solapa que cubría su calva, y en su boca siempre permanecía una pipa encendida.
Hombre temperamental y malgeniado, de una moral intachable y una entrega total a su causa, servirle a su Señor Jesús Cristo. Ala, mi vecinita, mi amapola. ¿Cómo siguió la salud de nuestro amigo Pedro, tu marido? Replicó el párroco. Él, no está del todo bien, padre, y ore por él, vengo a solicitar su consejo espiritual. Contestó un poco nostálgica y triste amapola. El padre Puello, al notar la tristeza en su voz, levantó su autoestima, echándole una flor. Amapola, hija, nuestro Padre Celestial no se va a desprender tan fácilmente de tu marido para dejar sola en esta vida a tan bella y tan preciada joya, mujer hermosa. Ja, 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 ja. Soltó con una carcajada tan jocosa que logró despertar el interés de los fieles presentes, que se hallaban sentados en las butacas de madera, dentro del templo. Padrecito, por Dios, compórtese un poquito, por favor. Replicó Amapola, agachando un poco su cabeza, cubriendo su cara con su mantilla española, buscando de esta manera disimular su rubor, por la imprudencia e insinuaciones del párroco. Estoy un poquito achajuanado, con su merced. Respondió el padre y prosiguió. Lo que pasa, es que mis antepones, no me dejan ver bien a mis amigos y tengo afán por empezar la misa. El padre se arrodilló en el umbral de la iglesia y se persignó, diciendo. Por la señal de la Santa Cruz y de nuestros enemigos, líbranos de todo mal, amén. El padre, al levantar la vista, observó muy detenidamente que las bancas se hallaban totalmente ocupadas por los fieles de la plaza de mercado, a pesar de ser las 6 am. Y de tratarse de un domingo como cualquier otro. Paso a paso, llegó al altar mayor, donde sus monaguillos alistaban el altar. Colocando, sobre él, un fino mantel de lino blanco bordado, un cáliz con su patena y una pequeña charola de plata con sus vinagreras y 2 candelabros de bronce, con sus cirios encendidos. En ese instante, el párroco inició la estructura de la misa. Por la señal de la cruz y Padre nuestro que estás en los cielos y gloria al Padre, gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo, alabado sea por siempre el Señor y transcurrieron 5 años más, desde aquel improvisado encuentro entre Amapola y el padre Puello, quienes se vieron más a menudo, todos los domingos, en las misas de gallo. Para ella era costumbre desahogar sus penas en el confesorio, en presencia del padre Puello. Un día como cualquier otro, ella y su esposo les dio por hacer su paseo diario, alrededor de su entorno y veían asombrados, cómo esas endebles cambuches cercanos a las orillas del río Grande de la Magdalena, se iban transformando como por arte de magia, en imponentes bodegas de adobe y teja de zinc que iban trepándose desde el puerto de las canoas en las playas del río, hasta lo alto de la ladera que culminaba en una pequeña meseta donde se hallaba la plaza mayor de la Constitución y la iglesia San Miguel. En estas bodegas se hallaban funcionando, las trilladoras Magdalena o Nacional y las trilladoras Arden Rand de origen internacional, filiales de las compañías ubicadas en las ciudades de Nueva Orleans, Río de Janeiro y Londres. Allí, como por casualidad del destino, se cruzarían los caminos de aquel triángulo amoroso, Amapola, Pedro y Antenor, en una de esas tantas visitas de compras al mercado que hacía Amapola en compañía de su esposo Pedro, buscando comprar una carga de café en grano para tostarlo, molerlo y cocinarlo en su fonda. Este encuentro inesperado se dio en la trilladora Magdalena, en donde Amapola Hernández después de una década encontraría a Antenor Said Zalame, convertido en todo un gerente. Aquella presencia de su viejo amor la perturbó por unos minutos, cosa que no le pasó desapercibida al majito. Hola, mi Amapola, estás tan hermosa, no te pasan los años majita. Le dice a la Antenor Said Zalame, a la tímida Amapola Hernández. Ja, ja, gracias, ¿tú cómo estás mi Antenor Said Zalame, como siempre tan galante? Hola, mi querido. ¿Qué te habías hecho? Hace más de 10 años que no sé nada de ti. Le preguntó Amapola. Mi majita querida, me hallaba estudiando en el exterior. Les contestó Antenor Said Zalame. Pero, cuéntenme majitos, ¿a qué se debe tan grata sorpresa? ¿En qué les puedo colaborar?
Así, venimos por una carga de café en grano, para nuestra fonda. Le contesto a Amapola. Aquí se la tengo, deme la dirección de su negocio y yo se la haré llegar a él. Aquel joven y varonil, hombre de 18 años de edad, tenía una tez blanca, facciones respingadas europeas, de pelo lacio y peinado con carrera de medio lado y totalmente engominado, y de su cara sobresalían sus cejas pronunciadas y su nariz estilizada. Su función laboral dentro de la trilladora consistía en llevar la contabilidad y la relación del personal con sus empleados y, en particular con su fiel, que era su persona de confianza y tenía a cargo el manejo comercial de la bodega. Este recibía las cargas de café, que descargaban los coteros en los muelles de los buques a vapor procedentes del puerto de Barranquilla. Simplemente recibía una carga de café que llegaba a lomo de mula arriada por un humilde campesino de la zona cafetera del norte de Cundinamarca o del occidente del Tolima. Antenor Said Saleme pesaba las cargas en las básculas, les hacía el tamiz para clasificar el grano, fuese este pergamino arábigo común o la famosa pasilla por último, pagaba el producto en pesos al comerciante y hacía las planillas como gerente que era para ser sentadas en los libros y, a su vez, buscaba los mercados nacionales e internacionales. Lejos estaba ella, de imaginar, que en una mañana como otras tantas, interrumpieran en forma abrupta e inesperada en su hogar en medio de una algarabía este mítico personaje que fue parte importante de su pasado, vestido totalmente de traje lino blanco y zapatos de charol claros, acompañado sombrero de caña brava tejido a media ala. Se halla Antenor Said Salame, se hallaba rodeado por sus coteros que siempre lo acompañaban en lo que él necesitara, ellos lo habían inducido a ir comprar una atarraya donde el viejo Pedro Ruiz, con el pretexto de enseñarle a pescar. Aunque la finalidad era volver a ver a Amapola. En sus años mozos, Antenor Said Salame se dio el lujo de ser un estudiante universitario sobresaliente en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y a pesar de haber conocido muchas damiselas de belleza europea, ninguna pudo llenar las expectativas que le había dejado esa chica pueblerina llamada Amapola Hernández. Ahora él tenía a Amapola al frente, quien vestía un atuendo almidonado en tela de algodón con estampados de rosas grandes de colores rojos y lilas, acompañado con enaguas de creolina que le servía de trasfondo y sostenido por una falda circular de acero flexible que lo abultaba el atuendo. Este vestido dominguero la hacía lucir como una mujer pomposa, semejante a una muñeca de porcelana, que combinaba perfectamente con el tono lila de sus tacones. Ella, al oír la algarabía de ese júbilo desbordado de carcajadas, se asomó sobre la parte superior de la escalera para verificar con sus propios ojos el motivo de aquel desorden. Fue entonces que Antenor Said Salame alzó sus ojos al cielo y observó a Amapola con sus grandes ojos verdes y cabellos ondulados y castaños, que se batían al viento, quien los desordenaba armoniosamente y que eran sombreados sutilmente, por una majestuosa pava ancha tejida en fibra natural, adornada con un moño con un listón rojo y plumas y cuyo adorno central era una rosa roja gigante, desproporcionada para aquel sombrero. Ella, convertida en el ideal femenino o chica Gibson, procedió a descender por los peldaños de su escalera, paso a paso, pisando firme y con sutileza, apoyándose en la baranda torneada de su escalera de cedro, evitando de esta forma un tropezón o que su vestido se enredase con los bolillos de la misma. Su pecho firme y erguido le daba un toque de glamour. «Qué hermosa mi majita querida, no le han pasado los años», se dijo Antenor Said Salame, para sus adentros. «Ala queridísima. No tiene que envidiarle nada a esas estiradas damas europeas. Eres toda una maja española y andaluza», le dijo a Amapola. «Ay, Diosito querido. Lo que me robaron mis padres», volvió a pensar Antenor. «Maja querida. ¿Saliste del capullo y te has convertido en toda una mariposa?», le profirió Antenor Said Salame. Si mis majitos padres la vieran ahora, convertida en toda una majita de la sociedad, no nos hubieran negado el noviazgo. Reflexionó para sí Antenor. «Amapola, eres mi ideal femenino, qué gusto y qué placer para mis ojos y mi sentido, mujer bella llena de valores y de principios», se lo confesó finalmente Antenor. Said Salame a Amapola, al mismo tiempo, susurraba en voz baja.
Ay, mi gentil caballero, Antenor Said Zalame, sigues igual de caballero distinguido. Te sentaron esos años en el exterior, eres todo un príncipe y pensar que casi nos ennoviamos, upa carajos. Eso es tiempo pasado quizás sí. No debo pensar eso, yo soy una mujer felizmente casada. Para Antenor, Amapola se mantenía igual de hermosa y radiante desde aquel momento infortunado y triste que habían vivido cuando la presentó a sus padres y estos le hicieron un desaire, comparándola con una chica interesada, oportunista y arribista y que, solo quería atrapar a su hijo para subir su posición social para ellos, ella no se hallaba a la altura social y económica de su estrato. Entonces, parecía que esos 10 años en su exilio, el tiempo hubiese detenido su andar. En ese momento, ella se sintió aludida por aquel hombre de vestido desastre de tela de lino blanco, de líneas simples en donde se destacaba el quiebre perfecto de sus pantalones almidonados y los puños de la camisa larga, con dos inmensas mancornas de oro. Innovadora combinación de género de punta, inspiración masculina del sastre estilo inglés o francés que se hallaba de moda en Europa. Con una leve sonrisa a flor de labios, Amapola detuvo su andar a la mitad del recorrido de las escaleras y extendiendo su mano derecha, con un gesto de batirla hacia arriba. Invitó a Antenor Said Zalame, su amor platónico, a que subiera los escalones que faltaban. El libanés corrió a su encuentro, pero antes de ello, tomó la baranda de cedro fuertemente con su mano derecha y colocó su pie sobre la huella de madera en forma fuerte y firme, buscando estabilidad y ésta emitió un sonoro chirrido, que los hizo volver a la realidad al mismo momento. Llegó hasta ella, tomó su mano pequeña y blanca, inclinó su cuerpo en forma de venia y estampó un beso, como gesto de admiración y cortesía a la vez que profería. Muy buenos días, majita querida, mi Amapolita. Hermosa. Espero que tu corazoncito no me guarde rencor, dijo Antenor Said Zalame. Amapola, haciendo caso omiso a sus palabras y a los recuerdos del pasado, en forma indiferente, le contestó. Ilustre caballero, estamos para servirle. ¿Le gustaría pasar a este humilde salón comedor o balcón superior de mi humilde vivienda? En ese preciso momento, Pedro Ruiz, sentado desde su butaca, reconoció la voz del majito, los famosos libanés Antenor Said Zalame, su rival de cortejo. El boga Pedro Ruiz exclamó con furia. ¡Carajos! Tengo un gran gualaperros ahora, otra vez este hijito de papi detrás de mi Amapola, no joda. Vuelve la mula al trigo. Tengo una chipchui, me dio escalofríos. Carajos. Otra vez ese hullero y metido emigrante de sangre azul. Pedro Ruiz apretó tan fuerte la taza de mate entre sus grandes y gruesas manos, que la rompió y derramó su contenido, sobre sus sandalias de pescador, quemándose los pies. ¡Ay, guapucha! Lo que me faltaba ahora. Arrojó la totuma rota a un lado de las atarrayas como un acto instintivo y buscó afanosamente un trapo para secar el charco aguamiel, derramado en el piso y sobre sus pies. Momentos después Pedro Ruiz, sujetó fuertemente con sus dos manos sus preciadas atarrayas para descargar su rabia, tomó su pucho de tabaco y lo arrojó con fuerza descontrolada sobre la baranda de su balcón hacia la calzada pública. Y se quedó atento viendo las escaleras con sumo cuidado hasta que aparecieran las figuras de Amapola y Antenor comparándolos, con los adornos nupciales de las tortas matrimoniales. Guapucha carajo, le gane la partida al majito este y ja, soltó una carcajada, de repente. Sintió un fresco de dulce venganza para sus adentros, al saber que en esos momentos, Amapola Hernández, era su querida mujer, su legítima esposa confirmada por el sacramento del matrimonio y que esto era para toda la vida. Le gane la partida al majito Antenor, murmuraba con satisfacción, el boga Pedro Ruiz. Y cuando este par logró coronar las escaleras y dar unos cuantos pasos atrás, el mismo Pedro Ruiz disimuló su rabia pelando las muelas y relajando el cuerpo como buen boga playero. Vio con algo de sorpresa y agrado como en el cortejo de los 5 empleados que acampaban al libanés, se hallaba su hermano de sangre Pedro Pablo, pescador de oficio como él, que por un par de años no sabía nada de su vida y andar. ¿Qué haces por estos lares, tocayo y hermanito mío?
Preguntó Pedro Ruiz a su hermano de sangre Pedro Pablo. Pues hombre, es que los muchachos y yo le queremos presentar a nuestro jefe, el señor Antenor Said Zalame, que quiere comprarte una atarraya, contestó Pedro Pablo. Entonces Pedro Ruiz tomó su tabaco, recién encendido con sus dedos índice y pulgar, y lo condujo hacia su cenicero de plata, para restregarlo fuertemente contra él y así apagarlo, disimulando de esta manera su ira y su rabia. Luego de ello, instintivamente reincorporó su cuerpo, colocó su brazo derecho en su cintura, mientras el izquierdo tomaba el pasamano de la baranda del balcón. Hizo a un lado sus chinchorros y atarrayas con la misma mano y con un gran esfuerzo logró pararse firmemente del suelo. Giró el tronco de su cuerpo y levantó su pie izquierdo sobre la butaca evitando tropezarse. Pausadamente y arrastrando un poco sus sandalias de cuero se dirigió a la visita y saludó, primero a su amigo de infancia y boga de profesión Pedro Pablo. Ellos se golpearon fuertemente las espaldas y entre carcajadas se dijeron: «Compadre, tocayo, me va a dejar sin pulmones», dijo Pedro Pablo su hermano a Pedro Ruiz. «Tranquilo compadrito, que usted como buen pescador y boga lo que tiene, son pulmones». «Ja, ja, ja y ja, ja, ja», replicó Pedro Ruiz. Las carcajadas inundaron el balcón. Entonces luego Pedro Ruiz le extendió la mano derecha al majito, Antenor Said Zalame hizo lo mismo, dándose los dos un fuerte apretón de manos. Después de tan efusivo saludo, Pedro Ruiz, tomándolo por la espalda, lo condujo hacia su rincón de artesano para mostrarle la mercancía y su trabajo, en donde tenía colgados sus chinchorros, copones y sus adoradas atarrayas. «Mire don», le dijo. «Donde se hallaba metido, hace 10 años que mi amapola y yo no sabemos de su vida». «Bienvenido a su pueblito», dijo Pedro Ruiz. «Gracias majito querido, es que andaba cursando estudios superiores en el exterior», replicó Antenor al boga Pedro Ruiz. «Pero, bueno. No nos distraigamos a lo que vinimos», replicó Pedro Ruiz. «Estas son mis adoradas y queridas atarrayas, mírelas don Antenor, esta es una red nasa, mire su bordado en cáñamo, tiene un tamiz mediano, que ningún pescado ni curo se escapa de ella. Es un poco pesada para su manejo y también un poco costosa para su bolsillo. En cambio, esta es una red de cerco que está hecha de piola, tejida y su tamiz son unos centímetros más grandes que la nasa, eso sí, sirve para pescar boca chicos y capaces, por su cantidad de plomos, cuando usted la lance a los aires, ella se explayará como una telaraña. Eso sí, le advierto que es un poco pesada. Pero en su caso, suponiendo que usted la vaya a manejarla, le recomiendo que se apoye en mi hermano Pedro Pablo, hasta que le coja tiro. En cambio, esta está hecha a su medida y... «Allá entiendo majito Pedro Ruiz. ¿Y cómo se llama esta red?», le pregunta Antenor a Pedro Ruiz. «Así como no. Esta red es red trasmayo, que por lo pequeño es de fácil manejo, al igual que este copón chiquito, que debido a su tamaño y peso livianos yo se los recomiendo a los principiantes como usted y es lo más barato que yo le pueda ofrecer», comentó Pedro Ruiz a Antenor Said Zalame. Entonces, Pedro Ruiz tomó las manos delicadas del libanés y las colocó sobre su pesada atarraya, para que éste la sujetara. «Mi majito, sienta usted los hilos de esta atarraya, es muy resistente, está hecha de fibra de cáñamo, tómela entre sus manos y púlsela por un buen rato», le orientaba Pedro Ruiz, mostrando la mercancía a su futuro usuario. «Tiene que sentir su balanceo. ¿Usted pesca?», le preguntó Pedro Ruiz a Antenor Said Zalame. En ese preciso instante el cotero Pedro Pablo interrumpió. «Paisano, nosotros le vamos a enseñar a pescar con las atarrayas», le dijo a su hermano Pedro. «Ah. Qué bueno, esto ya es a otro precio», replicó Pedro Ruiz. «No se le olvide tocayo, que el peso de la atarraya debe ser proporcional al físico de la persona que la va a manejar», le contestó Pedro Ruiz a su hermano Pedro Pablo. Antenor Said Zalame, en ese caso en particular y en ese preciso momento se sentía como convidado de piedra, o sea perdido. Cosa que no le pasó desapercibida a Amapola Hernández, quien con un gesto de amabilidad y cortesía y con la venia de su marido los invitó a almorzar a él y a su comitiva, dándole la bienvenida a su fonda. Eso sí,
No son manjares de exquisita cocina, pero si están preparadas con mucho amor, les dijo Amapola al joven ejecutivo y sus subalternos. Gracias, mi amapolita querida, Majita, claro que yo y mis coteros te tomamos la invitación, contestó Antenor Said Zalame, con una leve sonrisa de agradecimiento. Mientras tanto, el aroma embriagador de un viudo de boca chico acompañado de patacones pisados y papas sudadas, despertó el olfato del joven ejecutivo, que saboreó en su imaginación este plato típico de la región, dejando que sus glándulas salivales produjera un bolo de saliva, el cual se le escurrió por su esófago hasta la boca de su estómago. Ante sus ojos Antenor Said Zalame vio sutilmente servido en la mesa el bendito plato de boca chico tan anhelado, por unos instantes sus ojos y su boca se les aguaron, saboreando mentalmente el rico manjar. Servido típicamente en bandejas de arcilla negra. De trasfondo amenizando el ambiente del almuerzo casero se escuchaba las guitarras, los tiples y las maracas que junto a las voces de un trío interpretaban el bello bambuco de la gata caliente, confundiéndose un poco con el bullicio de la muchedumbre que pasaban presurosos por la carrera novena, hacia la plaza de mercado y que se colaba por el balcón de la casona hacia el comedor. Y en el centro de la mesa hallábase una jarra de vidrio que contenía una rica limonada fría de panela cruda, limones y naranjas agrias. Fue entonces que Antenor Said Zalame se dispuso a servirse un vaso de tan preciado líquido. Tomó la jarra de vidrio por su oreja y pudo tocar al tacto con el dorso de sus dedos que se hallaba totalmente helada, debido a los pedazos de hielo vertidos sobre el dulce líquido, y vertió el líquido en su totuma inicialmente y luego de ello vertió la limonada en las otras tutumas de sus acompañantes comensales. Ya instalados en sus lugares de la mesa del comedor, Amapola Hernández, su marido Pedro Ruiz y sus invitados comenzaron a consumir sus platos. Ella sabía como anfitriona muy bien, que con esta delicia de manjar típico de la región portuaria del Río Grande de la Magdalena, lograba conquistar de nuevo a su amor platónico Antenor Said Zalame, sino que a su vez ganaba con ello nuevos clientes para su fonda y así consolidar entre estas dos familias una nueva amistad, olvidando el amargo impasse del pasado que había separado las familias Said Zalame y Hernández. Era evidente la atracción entre Amapola Hernández y Antenor Said Zalame, aún seguía viva la llama del amor y esa atracción que conlleva el amor a primera vista. Pero para ella en su almuerzo solo era una brisa fresca que acariciaba su cara, despeinaba sus cabellos, que le otorgaba su amado Río Grande de la Magdalena en esos instantes amargos que estaba viviendo en su hogar, debido a la carga de lidiar con la enfermedad terminal de su marido que había enquistado y cogido vuelo, la famosa diabetes milenios. Para ella, esta carga día a día se le hacía más pesada y en algunos momentos insoportables tener que aguantar todos los impropios e insultos de su enfermo esposo. En cambio Antenor Said Zalame en esos momentos se le presentaba como ese amor imposible de alcanzar, tan lejos pero tan cercano, que por segunda vez se le presentaba de nuevo en su vida y ella esta vez, no lo quería dejar escapar. Antenor Said Zalame era un joven de 20 años de edad, gerente de la Trilladora Nacional de Café y otras filiales más, hijo de prestigiosos y adinerados padres libaneses, don Jacobo Said y su sumisa madre llamada Mariela Zalame, comerciante en textiles importados de Oriente. Vivían en el suntuoso barrio Granada de la ciudad de las Acacias, rodeado de la élite de la ciudad. Su casa era estilo chalet inglés, ubicada sobre la carrera 10 con calle 24 esquina. Pasaron aproximadamente unos 6 meses, después de aquel casual y grato reencuentro que tuvieron estos tres amigos de infancia y de pubertad. Antenor Said Zalame, quienes ellos le habían colocado el sobrenombre de Majito por su origen libanés, en cambio a Amapola Hernández, quien Antenor llamaba Majita con cariño, ellos también le pusieron este sobrenombre, la Majita, y faltaba Pedro Ruiz, el famoso Boga, como ya se conocía en el argot popular al marido de Amapola Hernández. Hasta que una mañana de agosto, por cierto, los vientos alisios se empezaban a sentir manifiestos en la brisa fuerte que se colaba por entre los pestillos de las ventanas de las casonas en forma abrupta, haciendo sentir sus traqueteos, y en los campos despejados de la ciudad se podía observar en los cielos despejados las 1001 cometas.
Eran aproximadamente las 5:30 de la madrugada, aún. Antenor Said Zalame se hallaba arrunchado entre sus cobijas, en forma fetal, y el sueño a duras penas lo quería dejar levantar. De un manotón fuerte, sacudió sus cobijas y se dispuso a despertarse. Sentía aún sus párpados pesados y se quedó un buen rato arruchado, su cuerpo lo sentía agotado y entonces, levantó sus brazos al cielo y echó un fuerte bostezo como el de un gato, con este gesto logró espantar el sueño. Sus pies pisaron el suelo frío y una corriente de escalofrío se le subió por la espina dorsal y sacudió su cerebro. Se levantó el joven Antenor Said Zalame, mientras tanto. A esa misma hora y en otro lugar de la ciudad, más explícitamente en el barrio San Miguel, en su casona pequeña, se hallaba despertándose también la hermosa Amapola Hernández. No podía apartar de su memoria los gratos momentos que había vivido durante el almuerzo con su apuesto ejecutivo. Ella, hija de comerciantes, su padre don Gregorio Hernández Casilimas, cuyo oficio era ebanista y chofer de un pequeño camión, el cual cargaba mercancía de las bodegas bajas del puerto y las distribuía en los municipios vecinos de Flandes, Tocaima y Nariño. Su madre, una humilde lavandera de oficio. Esa misma mañana y casi a la misma hora, de su amor inalcanzable, se encontraba Amapola Hernández en el cuarto nupcial, junto a su amado esposo Pedro Ruiz. Ella se levantó presurosa a tomar su ducha de siempre, cogió su pelo todo enredado con sus dos manos tratándolo de suavizar un poco y luego de ello, vestida con una traslúcida bata de satín amarillo, se quedó observándose por unos instantes, su patética imagen reflejada en la lámina del espejo del baño. Entonces en esos instantes procedió a desnudarse para bañarse. Viéndose reflejada totalmente desnuda su imagen en el espejo, tocó su rostro escuálido y sin gracia, sin maquillaje, e introdujo sus dos manos en sus desgreñados cabellos, buscando de alguna forma desenredarlos un poco de nuevo, cosa que no logró con éxito. Entonces se levantó de su butaca del tocador y se dirigió a tomar un baño. Su cuerpo tallado dejaba entrever aún esa cándida inocente niña, que no dejaba entrever sus 3 embarazos. Sí, ella se veía aún hermosa, como una fruta madura, provocativa y lista para ser saboreada y digerida como esa fruta prohibida por los labios de su amado Adán. Ella se preguntaba: ¿qué estará haciendo? A esta hora, ¿estará dormido Antenor Said Zalame, o estará despierto? ¿Estará soñando conmigo o será que ya se olvidó de mí? Bueno, a lo que nos levantamos, vamos a nos. ¿Qué frío tan hijo de madre está haciendo en el puerto? Eché carajos, dijo Amapola Hernández. Dulce y encantadora sirena, totalmente desnuda como toda una Eva, ella, debajo de la regadera, procedió a abrir el grifo de la ducha lentamente y un chorro de agua helada la despertó en el acto y la obligó a retroceder de un brinco. Ajá, opa, esta agua para ser de la sierra, no del Río Grande de la Magdalena, está helada. Gritó Amapola Hernández. Su cuerpo totalmente natural se vio expuesto al chorro de agua fría, que permeaba su piel y el agua escurría sutilmente por sus curvas en una danza sin fin de seducción y lujuria sexual, acariciándole poro a poro y apartándole el sudor y la sal de su cuerpo. Ya al culminar la ducha aún mojada, se observó ante el espejo del tocador, vio como sus senos aún se mantenían levantados a pesar de su edad y concluyó que la fuerza de gravedad no presentaba el efecto desastroso de ver sus senos caídos y se sonrió, alegre a estos pensamientos y se sintió como toda una quinceañera. Entonces, salió de la ducha envuelta en una toalla color azul celeste y antes de sentarse en la butaca de su tocador, lo primero que vino a su mente nostálgica de chica enamorada del amor, de la vida, de esas pequeñas cosas y bonitas que le estaban sucediendo esos meses y volvió a la rutina de siempre. Por el instinto de correr a prender su pequeño radio Philips de tubos, colocado en su mesita de noche y sintonizar una emisora donde estuviesen transmitiendo canciones románticas, en especial aquella canción que le había dedicado su majito Antenor Said Zalame, antes de que ella conociera ella a Pedro Ruiz, el contrincante de cortejo. Si más no lo recuerdo, la canción se llama Era María Rosa, ese hermoso bambuco susurro amapola para sus adentro con el corazón en la mano.
Sonó la melodía en la radio por coincidencia, en aquel pequeño baño y ella interpeló. Ah, hermoso, se fajó mi maestro José A. Morales, tenía que ser orgullosamente colombiano. Fue entonces cuando sus pensamientos corrieron fugaces a capturar de nuevo la varonil imagen del joven ejecutivo Antenor Said Salame, pero la realidad de la enfermedad degenerativa de su amado Pedro, le volvió a colocar los pies sobre la tierra. No, esto es una locura, tengo que matar este deseo pronto. Está Antenor Said Salame, guapísimo, más maduro, más macho, más de todo. ¿Y qué me pasa, carajo? Que no logro apartarlo de mis pensamientos y... creo que estoy mal. No. Pero no. Yo soy actualmente una mujer casada, no soy una señorita. Esto va contra mis principios morales, que me hiciste Antenor Said Salame, que no te puedo olvidar y aún despierta en mí este deseo de la carne. Imposible. Que ocurra algo entre los dos, yo estoy felizmente casada, vuelvo y me repito, casada con un buen hombre. Pedro no merece mi infidelidad, jamás le haría esto a mi Pedro. Pero si fue Antenor Said Salame, quien me abandonó a mi suerte. Hablaba Amapola entre dientes. En la villa del río Yuma, en la antesala del siglo XX, era mal visto por la sociedad portuaria, que un hombre extranjero se involucrará física y sentimentalmente con una mujer casada de la alta sociedad o que se hallaré comprometida en matrimonio. Y mucho menos si se trataba de su antiguo amigo y rival, estamos hablando en nuestro caso en particular, lo que le ocurriría a nuestra sumisa y abnegada Amapola Hernández. Los encuentros furtivos y clandestinos entre Antenor Said Salame y Amapola Hernández, este par de tortolitos a espaldas de Pedro Ruiz, terminaron por hacer quebrantar la poca fortaleza y lealtad que ella le tenía a su ya decaído y frágil marido. Todo esto por el deseo y la pasión que le despertaba, como un capricho de colegiala enamorada, que la hacían entregarse más a esta locura de amor desenfrenado. Los constantes detalles de galanteo del turco, quien le llevaba sus cajas de chocolates o bombones importados de Europa, sus ramilletes de rosas rojas y sus docenas de lirios blancos, que todas las mañanas él les hacía llegar a su hogar, para que se las colocara a su madrecita bendita, la Virgen del Carmen, provocaron en Amapola que su carácter voluble terminara desbordándose en un enamoramiento febril y temprano por su gentil y caballero majito Antenor Said Salame. Hasta que un buen día, los dos tomaron la determinación de tener intimidad, y dejar atrás los besos en las mejillas y las caricias en las manos, para darle curso a la pasión y al deseo. Hermosa Amapola, majita querida, ¿por qué no? Nos volamos los dos este fin de semana a la casa de Madame Afrodita. Ella administra un club llamado el Mighty Mouse y es un lugar, para aquellas personas de enamorados, que quieren desahogar sus deseos. Le dijo Antenor Said Salame a Amapola Hernández, tomándole sus delicadas y finas manos, entre sus manos, en aquel puesto de frutería tropical, donde preparaban jugos, recién instalados en la plaza de mercado, donde él le había invitado a desayunar. Amapola, ruborizada por los comprometedores deseos de su enamorado, se quedó viéndolo fijamente a los ojos por unos segundos, y después de pensarlo un buen rato le contestó. Mi amado majito Antenor Said Salame, claro que tú sabes que yo también te deseo, amor, pero discúlpame, yo tengo mis dudas, mis tonterías, déjame pensarlo. Y al rato le contesta Amapola al majito. Sí, hagámoslo, majito, mi amado, qué carajos. Y pero Antenor Said Salame, que me invento yo, para desentenderme de mi pobre Pedro y a quien le encargo los cuidados de su enfermedad. Majita, no seas bobita, dile a tu hijita Rubiola, le dijo Antenor a Amapola. Y ella lo interrumpió intempestivamente. Pues sí, pero no, mi niña, carajo, ¿qué le digo? Cuestionó de nuevo Amapola, a Antenor Said Salame. Pues majita, dile a tu niña, que te vas a jugar cartas con tus amigas del club de canastas o que vas a tejer crochet, y le respondió a su dulce Amapola Hernández. Antenor Said Salame, a la par que los dos digerían un chocolate caliente acompañado de deliciosos pan de yucas, almojábanas y bizcochos. Y dime, caballero, ¿dónde queda ese famoso club del Mighty Mouse y de la tal doña Madame?, le replicó un poco curiosa Amapola a Antenor.
Ja 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 ja, y mujer Madame Afrodita, la diosa de amor, le respondió con una sonrisa maliciosa a flor de labios. Antenor Said Zalame, pues dicen que se ubica a 1 kilómetro de acá, por el camino de herradura que conduce a la capital y se halla oculta por los potreros enmontados con arbustos de pela y algarrobo. Dicen las malas lenguas, que es una casa quinta ubicada cerca al puente Sal si puedes y al cementerio católico. Replicó Antenor Said Zalame. Emocionado al ver la aceptación de su incauta Amapola Hernández, en ese preciso momento ella había conseguido su objetivo de Casanova. Entonces, esta misma tarde Amapola se puso en la tarea de convencerlos con el supuesto juego de cartas a su esposo, quien sin dudarlo le dio su venia y su permiso, como gesto de confianza hacia ella. Su bastión de apoyo, su adorada muñequita, su hijita Rubiola, también la convenció de que ella atendería a su padre en su ausencia. Rubiola vio con buenos ojos que su mamita querida tomase un respiro en su vía crucis con su supuesto juego. Llegó la noche, era la primera vez que Amapola conocía a primera vista un lugar de libertinaje. Allí, frente a ella se hallaba el famoso Mighty Mouse, un gran rancho de bereque de una altura promedio de 4 metros, la cual portaba en su cubierta de teja de zinc instalada, una inmensa valla de neón de colores, con la figurita del ratón Mighty Mouse de Walt Disney. Unos cómics de hermosas jovencitas insinuantes y unas grandes letras manuscritas, donde se podía leer, Mighty Mouse, la famosa whiskería. Abrazada del antebrazo de su nueva conquista Antenor Said Zalame, Amapola Hernández sentía que le flaqueaban un poco las piernas. Este par de enamorados se dispusieron a entrar al club. Allí los recibió un joven botón vestido finamente con un traje marcial de casaca roja bordada, un kepis negro, y pantalones blancos de lino, almidonado, donde sobresalían los quiebres perfectos del mismo y que remataban con unos zapatos negros de charol. Este era un moreno corpulento de 2 metros de altura, quien mostrando su dentadura impecable extendió su brazo derecho y los invitó a acceder al recinto. Lo primero que vieron sus ojos, fue un largo San Juan adornado de cuadros del pintor Víctor Bengo, luego de ello el botón que los condujo a un pequeño bar estilo francés, dotado de finas sillas estilo Louis XV, cubiertas con finos manteles de lino bordados y sobre ella unas pequeñas lámparas de bujía con su caperuza de lona, a media luz, en donde se hallaban las damas, con vestidos charleston, con una ranura en la entrepierna, en donde las más coquetas dejaban entrever sus torneadas piernas y muchas de ellas acompañaban el atuendo con pomposos collares de perlas blancas y negras, pavas estrambóticas de plumas, y los caballeros, vestidos con trajes estilo inglés, acompañados con sus finos sombreros de copa estilo Lincoln y otros con sombreros balmesianos negros, con sus pipas encendidas y sobre sus mesas finas copas de bacará y vasos whiskeros, con las botellas de vino y licor a medio llenar. En el trasfondo se hallaba el bar con su barra finamente adornada por copas suspendidas en su cielo raso y a su espalda una remesa en vidrio donde se hallaba expuesta una variada licorería, atendida esta por su barman. El ambiente era amenizado por una banda de cámara compuesta por violonchelo, piano, conga, saxofón y clarinetes. En esos precisos momentos se hallaban donde interpretando la música de moda, los porros, las cumbias, los merecumbes, los cuales de entrada invitaban a bailar a las parejas presente en una pequeña pista que se hallaba en un costado del salón. Allí un camarero los acompañó hasta una mesa, en donde, como buen caballero, Antenor Said Zalame, corrió una de las pesadas sillas e invitó a Amapola a tomar asiento. Luego él hizo lo mismo, ya habiéndolos instalado el mismo camarero, les mostró la carta de los licores. Antenor Said Zalame pidió de entrada una fina botella de champaña acompañada esta por 2 copas de vino y después de ello devolvió las cartas al camarero. En ese preciso momento sonó la melodía del bolero, Toda una vida, del maestro Agustín Lara. Majita, mi dulce Amapolita Hernández, ¿me permites esta pieza de baile?, le dijo con voz dulce Antenor Said Zalame a Amapola Hernández. Sí, majito querido, le respondió Amapola con una sonrisa.
Ellos como pareja se integraron con otras parejas que se hallaban danzando en la pista y sus cuerpos se complementaron como cóncavo y convexo en una sensual figura, que pausadamente y al cándido danzar de sus pies que seguían los acordes de la música, fundiéndose en un solo ser de enamorados apasionados que culminó con un apasionado y tierno beso que se extendió por unos segundos. Este fue el preámbulo de una noche loca, una noche de copas. Las horas fueron pasando lentamente. Fue entonces que Madame Afrodita se les acercó y presentó. Buenas noches mis pechichones, mi nombre es Madame Afrodita, hace rato los vengo observando como nueva parejita de enamorados furtivos. Les dijo, la Madame a Antenor Said Zalame y a Amapola Hernández. Buenas noches replicaron a unísono los enamorados. Dime joven libanés. Antenor Said Zalame, ¿cómo te ha parecido mi humilde bar? Pues madame, déjeme felicitarte, este bar presenta un ambiente muy acogedor, hace mérito a su fama, como también a su hermosa y refinada figura tomándole su mano cubierta con finos guantes brocados de seda y dándole un beso en el dorso de su mano como gesto de gentil caballero. Dime. Majito querido, ¿y quién es esta dulce y hermosa dama? Le preguntó Madame Afrodita al joven enamorado Antenor Said Zalame, así. Perdón, ella es mi amor, mi amada Amapola Hernández. Respondió el majito a la madame. Fue entonces que Amapola se presentó. Mucho gusto en conocer la Madame Afrodita y trastabilló un poco Amapola Hernández. No, muchachos. El gusto es mío. Ustedes hacen una hermosa pareja. ¿Y cuánto llevan de novios? Par de enamorados, sinvergüenchones. Les dijo Madame Afrodita, soltando una carcajada insinuante y maliciosa. Apenas llevamos unos meses, corrió a contestar Amapola Hernández, ruborizándose un poco. Sí, unos pocos meses, pero para mí me parece que fuera toda una vida. Contestó. Antenor Said Zalame, observando fijamente los tiernos ojos de su amada Amapola, pues. Han venido al lugar indicado, profirió la anfitriona y dueña del club Mighty Mouse. Si ustedes quieren o desea consolidar su amor, yo pongo a su disposición unos finos reservados, que se hallan ubicados en el traspatio de esta casa quinta, les insinuó Madame Afrodita, haciendo las veces de Celestina. A la medianoche, los tragos y la música empezaron a hacer su efecto sobre la nueva parejita de enamorados, la cual, seducidos por la influencia de los dioses del Olimpo, Baco y Afrodita, en un acto de lujuria pasional, le tomaron la palabra a su anfitriona. Ya instalados en uno de los reservados. El enamoramiento de este par los llevó a perder sus cabezas y dejarse llevar por sus instintos mundanos. Amapola Hernández se hallaba convencida de que Antenor Said Zalame, su gentil majito, sería su primer y real amor clandestino. Se había olvidado por completo de su ya débil y casi moribundo marido. Sentía la fuerza pasional del momento, el vigor anhelado en su osadía y en su mente, no hallaba el momento y el lugar de estar con su Antenor Said Zalame, completamente desnudos debajo de las sábanas, en aquella supuesta cama nupcial y en aquel lugar inmoral. Estoy un poco mareada, dijo Amapola Hernández a su amado, mientras Estela tomada entre sus brazos y la depositaba sutilmente sobre la cama. Simultáneamente Amapola Hernández se había abandonado a sus caricias, que la hicieron estremecer. Mientras tanto, Antenor Said Zalame iba desprendiendo en forma abrupta y poco brusca, uno a uno las prendas de su vestir como deshojando una margarita, hasta dejarla completamente desnuda, él de pie y ante los ojos de ella, él también se fue desprendiendo de sus prendas afanosamente, hasta quedar como todo un Adán. La sensibilidad de ellos, en esos precisos momentos se hallaba a flor de piel, solo pensaban en sexo, observándose mutuamente sus cuerpos desnudos. Él se arrodilló al borde de la cama y empezó a comérsela a besos, empezando por sus finas y torneadas pantorrillas, subiendo por sus finas y firmes y suaves piernas, hasta llegar a su vulva y se predispuso a hacerle el sexo oral.
A ella le latía fuertemente el corazón en sus oídos y su respirar se le hacía más y más agitada. Como producto de ello su cuerpo comenzó a temblar y sudar a lo largo y ancho de sus poros. El ritmo biológico y normal de su cuerpo se desbordó por completo al ser penetrada constantemente por su amado. Fue en esos sublimes momentos que sus cuerpos se tranzaron en una constante lucha sexual y erótica. Ella sentía su cuerpo estrujado, ardiente, agitado y sintió en su justo momento, el clímax y su intercambio de fluidos producido por sus órganos genitales, había logrado por fin, un verdadero orgasmo de pasión, un poco pecaminoso, sintió la falta de fuerza del majito desvanecer, el cual se había quedado en la inercia, tendido a su lado como una momia sudorosa, exhausto del ajetreo de sus cuerpos. En cambio ella se sentía realizada, se sentía verdaderamente mujer y sentía en esos momentos como su ser se había apoderado de la esencia de su amado. Por unos segundos se le reflejó en su memoria la figura escuálida y enferma de su marido. Cerró de inmediato sus ojos y con sus dos manos cubrió sus vergüenzas con las sábanas manchadas de semen. Un gran sentido de culpabilidad colmó sus pensamientos y de un momento a otro se desbordaron en un fluido y constante llanto. Se sentía miserable por dentro y sentía que no solo había ofendido y faltado a sus principios morales y religiosos, traicionando a su actual marido, sino que también había profanado el voto sagrado consagrado por el sacramento del matrimonio. Desde ese preciso momento comprendió que se hallaba en deuda con Dios. ¿Qué pasa, majita, mami, corazoncito, amapolita, por qué ese llanto? Profirió Antenor Said Zalame, una vez él hubo recobrado un poco de su aliento. Logró sentarse en el borde de la cama y abrazó el cuerpo desnudo y desgonzado de su amapola. Trató de hacerle charla pero la respuesta fue un prolongado silencio por parte de Amapola Hernández. Ella sumida en sus sollozos y su sentido de culpa, no se atrevía a ver a los ojos del libanés Antenor Said Zalame. Él enderezó su flaco pero proporcionado y desnudo cuerpo, giró un poco su torso y cogió con sus manos las delicadas manos de Amapola, con las cuales cubría su llanto y las apartó muy sutilmente, mientras le preguntaba. Dime. ¿Qué pasa, mi majita querida? ¿A qué se debe ese llanto? Volvió y cuestionó Antenor Said Zalame a su amada Amapola Hernández. Don Antenor Said Zalame. Por favor. Sácame de este lugar. No me siento cómoda. Le dijo Amapola a Antenor Said Zalame. ¿Y eso por qué, mi amada? Le replicó Antenor Said Zalame un poco desconcertado. Simplemente, ayúdame a vestirme y haz tú también lo mismo. No me preguntes nada más, por favor te lo pido. Dirigiéndole una mirada compasiva a su majito Antenor Said Zalame. Bueno, mujer, como tú quieras. Le contestó Antenor Said Zalame. Desde esos precisos momentos, quedaron los dos sumidos en un completo hermetismo, se vistieron como si se tratase de dos desconocidos. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada, cuando abordaron el taxi con sumo sigilo y abandonaron el recinto residencial de tan cuestionado club, Mickey Mouse. Durante un buen y largo rato, Amapola Hernández y Antenor Said Zalame se dieron las espaldas y concentraron sus miradas en el paisaje nocturno que les brindaba una luna llena, a través de los cristales de las portezuelas del taxi. De pronto ella rompió el hielo. Antenor Said Zalame. Esto no debió suceder. Sé de antemano que tú eres un perfecto caballero, te solicito el favor, que compartamos nuestra cana al aire en completo secreto, le replicó Amapola Hernández, un poco preocupada y arrepentida por lo acontecido. Como tú quieras, mi dulce bien. Contestó Antenor Said Zalame, un poco desilusionado. Ay. También te solicito, por favor no me busques más, olvídate de mí, soy una mujer felizmente casada, tengo mis hijos y sí, no lo voy a negar, también tengo mis problemas, pero sé que con la ayuda de Dios y la patroncita la Virgen del Carmen, lograré superarlos. Diciendo esto a Amapola Hernández, se le colmaron los ojos con llanto. Antenor Said Zalame no respondió nada, solo optó por arrancharla en su pecho, durante el trayecto que faltaba para llegar a su posada. Desde aquel desencantamiento, entre estos dos amantes furtivos pasó un año calendario en el que Amapola Hernández y Antenor Said Zalame supieran algo, el uno del otro.
En el transcurrir diario de su vida, vio la dulce Amapola Hernández, como la salud de su boga, Pedro Ruiz, se iba deteriorando a causa de la diabetes mellitus y cómo ese conjunto de trastornos metabólicos, iban afectando en forma negativa sus diferentes órganos y sus tejidos. Los continuos desmayos, que obedecían al aumento desmesurado en los niveles de glucosa en su sangre y otros trastornos adicionales, causados principalmente por la baja producción de la hormona insulina, secretada por las células B de los islotes de Langerhans de su envejecido y prematuro páncreas endocrino. Que debido a los descuidos alimenticios por parte de su consorte, quien no seguía las dietas en las comidas recomendados por su médico de cabecera, su cuerpo se adelgazó sustancialmente y de aquel fornido pescador curtido por el sol, de espaldas anchas y torso de fisiculturista, solo quedó, el recuerdo, en esos 10 años transcurridos, reflejándose, en una escuálida figura varonil. Para ella, se le volvió un viacrucis la enfermedad de su esposo, los síntomas principales de la diabetes mellitus, la volvieron una esclava al servicio de los cuidados y atenciones de Pedro Ruiz, las constantes idas de su marido a la bañera, era el síntoma constante de la emisión excesiva de su orina. El voraz apetito en las horas de los almuerzos de su marido y la obsesiva manía por los fritos, no era más que el aumento anormal de la necesidad de comer, otro síntoma más de la diabetes. Ella veía de diario cómo él, bogaba, los mates de tótumo que hacían las veces de cántaros de agua, hasta desocuparlos, en una forma frenética y como toda esa cantidad de líquido, no se veía reflejada en su cuerpo, todo lo contrario, su cuerpo esquelético parecía el de un indio africano desnutrido por el hambre. Ya en el transcurso de esa década en su matrimonio, la poliuria, polifagia, polidipsia, ya había amenguando y socavado la humilde humanidad de su marido, hasta haberlo conducido a la diabetes mellitus tipo 2, haciendo alarde a su significado de la traducción en griego, la enfermedad que corre a través del tiempo sin poder hallar ninguna cura. Como le predestinó desde su descubrimiento Aleteo de Capadocia en el siglo II, de la cristiandad. Sus vidas y la de sus nuevos amigos, empezaron a sufrir la metamorfosis marcada por la desgracia que deja esta terrible enfermedad de la diabetes que acaba con familias completas. En forma silenciosa. A la par que la ciudad de las acacias se desarrolla a pasos agigantados. Desde aquel improvisado almuerzo en su casona porteña y su aventura clandestina con su amor platónico, que quedó para siempre, en secreto. El tiempo transcurrió calendario a calendario, hasta cumplir una década más, en sus tormentosas vidas.